Guilarte, estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes. Muchachos, bienvenidos, gracias por venir. Muy buenos días, Leo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablemos un poco del trabajo que están realizando como estudiantes sobre el proceso de elecciones de la Federación de Centros Universitarios, el análisis que ustedes han venido recuperando información, acopiando toda esta serie de detalles. ¿Cómo vieron el proceso ustedes? Vale, gracias por el espacio, Leo. Nosotros nos enmarcamos en el afán de hacer este trabajo, digamos porque, bueno, es nuestro deber hacerlo, analizar lo que sucede en el plano político, tanto en espacios pequeños como en lo macro, y nos interesamos en las elecciones porque creemos que tiene pues, su relevancia como todo proceso electoral que ocurre. Al respecto de este proceso, nosotros partimos de que tiene relevancia por el hecho de que hay varios elementos como lo generacional, las condiciones en que se llevó a cabo, el reto institucional que al mismo tiempo presenta. Y bueno, a partir de allí sacamos un par de conclusiones, analizando actores, analizando las estrategias, analizando los discursos, observando la organización y la movilización que realizaron estos actores. Y pues fue un trabajo que nos tomó alrededor de unas 2 semanas más o menos. Unas 2 semanas hacerlo. De observación. Y pues fue bastante gratificante. ¿Qué parámetros tomaron para revisar todo esto? Expliquemos a la gente, porque solo ustedes conocen eso, de cuándo, el por qué y cuál es el objetivo de haber hecho este análisis. Bueno, más que todo nosotros situándonos en un análisis discursivo, no íbamos a manejar una descripción pre-elección, porque no teníamos ¿cómo diría? Sí, esos indicadores cuantitativos que podían darnos alguna tendencia por uno o por otro, sino que más bien nos enfocamos en el mensaje que daban los candidatos, sus propuestas y posibles estrategias que podíamos nosotros desplegar para ellos en lo que se les presentaba en el panorama, quizá después en caso de ser ganadores o no. Entonces, sí, más o menos allí, al menos de mi parte, he tomado los elementos discursivos que han caracterizado este proceso y el carácter propagandístico, ¿no?, que ha tenido relevancia en este proceso. ¿Cómo lo evaluaron? El carácter propagandístico, ¿qué vieron allí? ¿Qué determinaron ya tiempo postelectoral? Bueno, en tiempo postelectoral ya en esta perspectiva, no solamente vemos que a partir de la diferencia que podía haber en este respecto a las elecciones del 2014, obviamente hay una mayor proliferación de la información, hay distintos medios, evidentemente, como habíamos comentado hace poco, en realidad, incluso movimientos nuevos, valiéndose de medios más eficientes para transmitir sus mensajes, han logrado mejores resultados incluso que los viejos, ¿no? Estando o enmarcándose en un discurso, un mensaje de renovación, en un mensaje, obviamente, con un alcance, con el máximo alcance, generando confianza, ¿no?, a partir de todos esos componentes del mensaje, y eso es lo que más que todo ha caracterizado lo que hemos observado, ¿no? La gente se ha quejado de la guerra sucia. Ustedes como estudiantes que analizan lo postelectoral, ¿cómo catalogaron esto? ¿Qué lograron ver? ¿Cómo lo vieron desde el efecto propagandístico y el propio mensaje? Vale, yo creo que el tema de la guerra sucia siempre está presta dentro de un proceso electoral. La polarización en sí es una estrategia que llevan a cabo aquellos actores que ven alguna ventaja para lograr su resultado, su objetivo, que es pues el ganar las elecciones. No obstante, pues sí existen quejas porque, digamos, la gente no se esperaba que existiera un trato tan infame entre aquellos estudiantes que, digamos, en el día a día hacen vida entre ellos. Algo que, por ejemplo, yo comentaba en mi escuela era que de nada servía el hecho de que se lanzaran tanta tierra si después de las elecciones había que trabajar en conjunto. Y además de que, como ya dije, en el día a día nosotros convivimos y no podemos continuar con ese trato áspero porque, a ver, la universidad en las condiciones que está, lo que necesita es que los estudiantes, los profesores y los trabajadores no es que convivan en una armonía perfecta, pero al menos tengan puntos de encuentro para lograr los objetivos que, digamos,
puedan mejorar la situación de la misma universidad. Por ende, creo que en el plano ya de lo comunicacional sí hubo tratos muy ásperos, tanto de un lado como del otro, y en sí es lamentable, pero ya yendo a un análisis un poco más real de lo político, se entiende porque esto es una estrategia común de los procesos electorales. ¿Hacia dónde deben apuntar las nuevas elecciones? Aprendimos de cosas que se rechazan, se utilizaron métodos que no van acorde con lo que puede ser un proceso eleccionario simple. ¿Ven un proceso eleccionario correcto o lo ven con irregularidades? En el plano de lo institucional, creo que el gran reto que se tiene en el futuro es que no se pueden alterar, o digamos, las condiciones se deben mejorar meses o tiempo muy previo al proceso electoral. Por ejemplo, una de las grandes irregularidades que existió en el caso de la Facultad de Derecho es que se está actualizando padrón electoral pocos días de las elecciones. Y eso hacía, por ejemplo, impugnable el proceso en sí, porque de la nada aparecen estudiantes, aparecen votantes, y eso, digamos, altera el panorama para todos los que participan. Ya en el plano de lo que es hablando del marketing, las estrategias que tienen que llevar a cabo los actores, creo que algo acá interesante es que en las elecciones estudiantiles se puede hacer un mayor uso de las redes sociales, y se puede hacer un uso más eficaz, mejorando líneas gráficas, utilizando nuevos métodos de comunicación, y utilizando una serie de herramientas que existen con las cuales los mensajes pueden llegar de forma más fácil que en los métodos tradicionales, que siempre es esta movilización de la maquinaria, que es efectiva evidentemente, pero creo que hay otras nuevas herramientas que se pueden utilizar en el futuro, las cuales se pueden aprovechar mucho más. ¿Cuáles serían las recomendaciones, aunque el trabajo de campo no ha terminado, porque deben esperar la consolidación definitiva de las actas, que esperemos que ya eso hoy, y con respecto a los reclamos que se han hecho, ¿ya tienen alguna información de eso? No, hasta los momentos no existe este tipo de información. Yo creo que hay un gran nivel de incertidumbre al respecto de lo que está ocurriendo, a pesar de que ya han habido proclamas de un lado, así como del otro, pero hasta los momentos no hay certeza real de lo que hay, y bueno, eso podría alterar un poco el análisis que estamos haciendo, porque si bien nosotros hemos hecho uso de la prospectiva para diseñar una serie de escenarios en los cuales resulta ganador una parte, resulta ganador la otra, aún estamos bajo este ambiente. La incertidumbre, faltan factores para poder dar una imagen más clara, ¿no?, de lo que podría venir. Falta, sí, complementar y prácticamente redondear. ¿Qué le dirían ustedes a los compañeros sobre un proceso eleccionario? ¿Qué criticarían para que el país cambie? Porque si nosotros como universitarios del todo no se termina dando un ejemplo, como ustedes mismos dicen que han determinado algunas cosas, de cara al país, ¿cuál es la propuesta para la conciencia? Porque si cierta generación aprende de las mismas cosas malas, pues por supuesto no tendremos un futuro bueno a corto plazo, ¿no? Bueno, sí. Nosotros, partiendo de la tesis de que la universidad y en conjunto todas sus estructuras, su configuración es un reflejo de lo que es el país, y entrando al tema de lo que es la política, lamentablemente hay muchos efectos personalistas, o hubo muchos, ¿no?, dentro del mensaje de cada uno de los candidatos. Y bueno, el comportamiento electoral se pudo manifestar así. Usted nos lo había comentado, de hecho, muy pocos sabían la relevancia institucional de la FCU, pero sí conocían, o bueno, sí tomaban como prerrogativa para elegir, para votar, el candidato mismo, la persona misma, ¿no? Al menos esa visión personalista, céntrica de lo que es la configuración de una estructura en cualquier ámbito, sea político o no político, creo yo que es una de las cosas que como reflejo del país estamos nosotros emulando, que lamentablemente se emuló en estas elecciones, como bueno, puede pasar en cualquier proceso, evidentemente, tanto anterior como podría ser posterior, pero una de esas cosas que creo yo se debe mejorar es poner a la institución y obviamente la estructuración de la misma institución como más relevante que la persona misma que va a ocupar el cargo dentro de ella, ¿no? Por supuesto, porque da el ejemplo, Exacto. o debería dar el ejemplo. Debería. ¿Cuándo estiman terminar esto, muchachos? Ya redondear el trabajo final.
Bueno, algo que a nosotros nos gustaría presentar esto en el futuro y, digamos, dar algunas recomendaciones que nosotros hemos discutido en sí. De culminar ya este proceso hoy, sí podríamos sentarnos a trabajar y nos gustaría presentarlo en nuestra escuela porque realmente es el trabajo que nosotros hacemos. Analizar estos escenarios y mostrar que, digamos, hay herramientas y métodos que son factibles para comprender mejor esta situación, porque si algo abundó en este proceso electoral fue la duda de todos los electores, y eso se nota en el porcentaje de participación, que fue muy bajo. Sí, y no existiendo claridad en el padrón electoral que es el correcto, ¿no? Exactamente, y eso presenta un reto para los candidatos, porque si bien ahora están bañados de legitimidad para discutir muchas cosas y para negociar también otras, el tema es que no fueron elegidos por todos los estudiantes de la universidad. Entonces allí ellos tienen que saber aprovechar los momentos políticos y tomar las mejores decisiones prestas, porque la situación que viene próxima a la universidad es bastante complicada y creo que hay que dejar de lado las visiones idealistas y inmediatistas que se han venido manejando a nivel del país. Algo que comentaba José es que estas elecciones en sí también fueron un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Y de qué se aprende también, ¿no? Sí, por ejemplo... Por ser el reflejo hay muchas cosas que se convierten en referencia. Por ejemplo, algo que yo analicé y que le presté mucha atención fue el tema generacional. Y en este sentido no es algo que me gustaría parcializarme en el análisis, sino que es una evidencia que está presente. Por ejemplo, que Pancho, por ejemplo, es un joven que posee un historial político intachable. O sea, tiene un recorrido bastante grande. Pero bajo nuestro análisis nos parece que ya el escenario universitario es, digamos, muy reducido como para desplegar toda esta estrategia. Él tiene todos los méritos políticos por haber, pero creemos que él ya debe inmiscuirse en otro tipo de asuntos. Y asimismo con la otra candidata, que en este caso es Ornella, que si bien es joven y tiene una serie de propuestas, el tema es que hay, digamos, un elemento muy de inocencia, el idealismo, y creemos que tiene que tener un poco más de esto que nosotros llamamos realpolitik para manejar los asuntos. Y en sí ese es el reto que vemos. El reto institucional. Bueno, el factor, el contraste de propuesta de realidad. Pero me parece muy interesante que José Aguilarte y Pablo Sosa pues se dedicaron a estudiar esto, ¿no? Y en caliente. Debo decir que ellos dos estuvieron antes de las elecciones, estuvieron exactamente un día antes del debate. Sí. ¿No? Y entonces prefirieron no venir al debate, ellos mismos me lo dijeron, escucharlo para tener algunos argumentos y tenían una serie de materiales recopilados. Quiero hacerle una pregunta final, muchachos. ¿Cómo vieron el sistema propagandístico, los recursos? ¿Cómo vieron ese tipo de cosas que sorprenden? A mí me decían unos profesores, inclusive, es una contradicción que no tengamos un marcador para dar clases con un discurso que hay que pedir y toneladas de papel regadas que quedaron allí y no sirven para reciclar, ni siquiera quedaron como basura. ¿Por qué no un planteamiento nuevo y la propia uniformidad que se utilizó como recurso reforzador propagandístico? Y que esa es parte de las conclusiones que nosotros hacemos en este análisis y es la recomendación que le hacemos a todas las planchas que participaron, que se den cuenta real de cuáles son los recursos que tienen que hacer uso, porque es totalmente distorsiona con la realidad el hecho de que nos vengan a decir que, bueno, no hay dinero para unas copias, no hay dinero para unos marcadores o un borrador de pizarra. Pero la campaña sí. Pero para la campaña sí, y se gasta en comida, se gasta en fotocopias, se gasta en franelas, se gasta en movilizar gente, entonces es bastante incongruente. Y yo creo que en el plano universitario, si bien se pueden utilizar una gran serie de recursos, también se puede ahorrar, para dar ejemplo. Y eso es sumamente importante. José. Bueno, precisamente acotando al tema de que para unas cosas sí, para otras cosas no. Ya nosotros habíamos hablado de que existen, diría yo, espacios de pertinencia de lo económico y lo político. Lo político es para llegar a consenso, llegar a soluciones a los problemas que tenemos. Y lo económico
es para resolver necesidades que pueden ser imperiosas en el momento, pero no dan una trascendencia. Creo yo que instituir nuevas estructuras, dar propuestas que tengan trascendencia y permanencia en el tiempo, creo que van mucho más allá y deberían ser las cosas en las que se basen las campañas, o debieron haberse basado las campañas de los candidatos. Pudiera estar por producirse un quiebre entre lo que es esta elección y lo de cara a la exigencia del nuevo elector. Hay algunas encuestas inclusive preocupantes, se las comentaba. Un 73% de un universo, que en algún momento si los encuestaron qué significaba para cada estudiante la FCU, y el 73% decía que no sabía qué era. Y eso fue un antes y un después de este proceso del 2020, ¿no? Porque había hay un vacío también de 6 años allí, cuestionado por la falta de elección, cuando tiene que ser cada año, cada 2 años. Y eso pudiera influir sobre todo esto. Sí, evidentemente. Obviamente sí, es un antes y un después. Obviamente el nuevo electorado, o bueno, este electorado ya vio todas estas contradicciones. Bueno, no solamente nosotros, siendo un público, o bueno, un electorado escéptico como el que está en el núcleo de la Liria, pero sí marca un antes y un después. Pablo decía unas cosas y todos coincidimos. El día 30 y 31 la universidad está de cara a problemas. Todo el mundo tiene preocupación por lo que pueda pasar pese a la decisión que pueda haber allí. Las cicatrices que deja el proceso eleccionario, ¿cómo lo ven ustedes? Mire, una de las cosas que hay que enfrentar y que es lo que se tiene que leer es que este proceso en sí, ya lo mencioné, baña de legitimidad a los actores estudiantiles. Por ende, una de las incongruencias que va a existir en el próximo mes es que las autoridades estudiantiles van a ser más legítimas que las autoridades administrativas y académicas que posee la universidad. Por ende, eso es un reto y es una situación con la que hay que lidiar y se tiene que tomar una decisión no tomada por los pelos, pero ese tiempo ya está sobre nosotros y hay que trabajar en cuanto a ello. Y hay que moverse en el momento de lo político para que lo jurídico no nos juegue en contra. Así es. Muchachos, muchas gracias. Espero que cuando tengan todo el trabajo pues podamos conocer esta investigación de campo que hacen Pablo Sosa y José Guilarte, quienes son estudiantes de Ciencias Políticas. Este es un nuevo despacho informativo de La Ciudad en la Radio. Queridos amigos, tal como lo hemos comentado al principio de nuestro programa, la Comisión Permanente de Política Interior